Bomarzo es una localidad de Lacio, un pequeño pueblo medieval que se corona en la colina al norte de Roma, que surge entre montañas y bosques como si de un manantial se tratase. La naturaleza es agreste y la envuelve con vegetación y arroyos serpenteantes. En 1552, el príncipe Pier Francesco Orsini, también apodado Vicino, construyó un jardín al que llamó Bosque Sagrado. Mientras que en Europa continuaban las guerras políticas y religiosas, Orsini plasmaba el imaginario de su época con particularidad. Pero ¿qué pasó en ese entonces? En el siglo XV, a través del redescubrimiento del mundo helenístico y antiguo, se desarrolla una nueva concepción del hombre y del mundo. En esa búsqueda, humanistas recorrieron, estudiaron y tradujeron nuevos textos de Aristóteles y Platón. En las cortes italianas en Florencia y Roma se recopilaron textos alejandrinos de medicina, astronomía, matemáticas y geometría, un legado de estudiosos bizantinos del occidente cristiano. La idea de una tradición sapiencial del mundo real de los caldeos, de una sabiduría originaria, muy antigua, que precede al cristianismo y que crea una tradición que se transmite. En el siglo XVI la revolución se expandió en todos los ámbitos culturales y científicos, como Nicolás Copérnico al publicar la teoría heliocéntrica, o Giordano Jr. cuando toma a favor del heliocentrismo y afirma que el universo es infinito y que existe vida en otros mundos. Las ciencias avanzan muy rápido, la química, geometría, matemática y botánica son conocimientos que tenemos hasta el día de hoy. Los conocimientos geográficos como la brújula permiten realizar viajes de exploración del mundo, como Colón, que en 1492 descubre las costas americanas y es invitado por otros exploradores a descubrir nuevos continentes. Entre 1519 y 1522, la expedición de Magallanes da la vuelta al globo terráqueo. Estos descubrimientos cambian el rostro del mundo y transforman la visión del siglo XVI. Se encuentra en el cosmos, dueño de sí mismo y creador de mundos, tratando de conciliar lo sagrado con lo profano. Toda su potencia y su valor se encuentran en lo divino, el concepto de sorprendente y prodigioso. Los dioses no hacen otra cosa que por el poder que tienen manifestarse a través de los prodigios, de fenómenos que no son humanos, de mundos oníricos, sagrados y fantasiosos. Las artes abrieron paso a un nuevo modo de expresión más subjetivo, y se rompió con la regularidad clásica. El manierismo insertó nuevos rasgos de expresión. En ellos las figuras no guardan proporción ni relación lógica entre sí. El artista manierista no recrea la naturaleza, sino que la crea, y este hecho lo hace parecer a los dioses, la obra de manifestación de lo divino en el alma del artista. El manierismo se manifiesta en la superación y el abandono de los paradigmas renacentistas, es decir, la huida de la objetividad del canon e idealismo para centrarse en una visión subjetiva. El jardín es la unión de elementos escultóricos, arquitectónicos y de vegetación. El elemento vegetal tiene la función del aislamiento del entorno y es construido con elementos que contribuyen a aumentar la sensación de extrañeza, dándose el término de jardín secreto. El elemento construido conformado por la arquitectura se concibe como algo carente de función, es más bien ornamental. Entonces, los elementos que la conforman se mantienen en equilibrio, sin dar a ninguno predominancia. El jardín manierista se caracteriza por la forma serpentinata, traducida aquí en recorridos laberínticos, originando secciones secretas y rutas fantásticas. Los elementos se encuentran separados, es decir, el jardín compone una obra de arte individual y autónoma. Capítulo 3. Descripción. Fue realizado en 1552 por orden de Pier Francesco Orsini, que ideó el jardín, y participó el arquitecto Pirro Legorio. Luego de la muerte de su esposa, desconsolado, construye un templo conmemorativo al final del jardín. El jardín se encuentra alejado del palacio, inmerso en un bosque frondoso. Caminos sinuosos y asimétricos lo recorren, su geometría se ajusta a la naturaleza del lugar. Un arroyo lo cruza, dando vida a las fuentes del jardín. Las diferentes figuras que lo componen no guardan proporción entre ellas. Ningún punto dentro del parque goza de mayor importancia. La lucha en sueños de Polífilo fue de gran importancia en el manierismo italiano. Así también Orsini comprendió que en el trayecto de Eneas se escondía la filosofía que proponía transformar al ser humano a su más alto estado de pensamiento. Los diferentes pasos por el bosque de los monstruos señalan el camino para el peregrino que se atreva a llevar a cabo un viaje de tales proporciones. El programa escultórico del lugar es complejo. Los más diversos motivos llenaron el imaginario de este lugar. Empezando la travesía. El caminante en Bomarzo encontrará la gigantomaquia. Bajando unas escaleras el sendero desemboca en una plaza donde se observa una tortuga colosal. Y frente a la casa inclinada. Sin duda unas de las obras de mayor impacto por su singularidad dentro del parque. Un nuevo paisaje se ofrece a su mirada, luego se salir de la torre inclinada. El siguiente paso, luego del elefante, es el descenso a los reinos del orco, el lugar donde habitan los muertos.
dragones, sirenas y demás se encuentran en el camino, hacia el término del camino. Cerbero, el monstruoso guardián les cederá el paso. El templo, en el punto más alto llegamos al final del camino. El carácter simbólico de resurrección de este templo conmemorativo señala que, el triunfo o verdadera inmortalidad se logra teniendo en cuenta la superación de dificultades y sus virtudes en su vida terrenal. El jardín pierde cierta geometrización para adaptarlo al espacio territorial. Se crea un efecto dinámico producido por la dispersión de sus elementos. De esta forma, el jardín se va descubriendo tramo a tramo mientras se recorre. Aún se introducen aspectos clasicistas, como elementos arquitectónicos y esculturas. Además del tratamiento del espacio, existen elementos que lo articulan de manera novedosa. La luz, representando el conocimiento. El agua, como elemento natural. Vegetación y estatuaria, referida a figuras de piedra que guardan un sentido de artificio y realidad. El agua tratada de manera antinatural en el jardín del Renacimiento. Era artificial y manipulado para riego y abastecimiento, además de la estética. En este caso, el agua corre en un sentido natural. La luz, al contrario del jardín renacentista donde la sombra era evidente, ahora la luz toma un papel protagonista y fundamental. La vegetación no se manipula, es caducifolia. Existen robles, abedules, espeno, majuelos, entre otros, que se mezclan entre sí para dar un contraste. La caducidad de sus hojas tiene un significado simbólico del renacimiento de la vida. Estatuaria. Obras talladas en rocas se refieren al redescubrimiento del ser humano de un universo imprevisible. Las estatuas presentan incongruencias en las escalas. En este caso, dos monumentos, el de Pegaso y la tortuga, los cuales se ubican muy cercanos, presentan tamaños desproporcionados, siendo la tortuga mucho más grande que el monumento de Pegaso. El ilusionismo, la narrativa y la expresividad son características de este jardín. Se constituye una obra de arte autónoma. Se mezcla lo artificial con lo natural, lo que se conoce como terza natura. Otra característica es que existen reminiscencias constantes de la mitología.